Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie Estrinar. Esta semana traemos una nueva obra que hemos denominado Coral. Para realizar este trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y luego de usar nuestra niveladora de clavos hemos colocado 482 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos de todas mis obras y el kit de hilos para estrinar. Lo puedes encontrar a través de la página de internet www.etsy.com, en la tienda Estrinar Colombia, o escribiéndome a mi correo electrónico o a mi Facebook jorgedelatierra@hotmail.com. Gracias. Veamos la primera parte de nuestro trabajo. Comenzaremos con el primer círculo. Para ello vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos y vamos a ir a los demás, siempre retornando al punto de partida. Eso lo haremos con cada uno de los clavos que tenemos en dicha circunferencia. Recordemos, amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a los demás, siempre retornando al punto de partida. Ahora con el hilo de color blanco realizamos el siguiente procedimiento. Vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos del primer círculo y vamos a ir por 8 clavos del segundo círculo, siempre retornando al punto de partida. Eso lo haremos para cada uno de los 12 clavos que tenemos en la parte interna. Recordemos que hemos amarrado el hilo en cada uno de los clavos de la primera circunferencia y hemos ido a 8 clavos del otro lado. Nuevamente con el hilo de color rojo vamos a realizar el siguiente tensado. Amarramos el hilo en uno de estos clavos y vamos a 5 clavos de este lado y 5 de este, siempre retornando al punto de partida, como formando una V. Este procedimiento se realizará para cada uno de los 18 clavos que tenemos en el segundo círculo.
Recordemos que hemos amarrado el hilo en cada uno de estos clavos y vamos 5 clavos de este lado y 5 de este lado, como formando la letra V.